Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos en Balsaín. Lo que veis aquí detrás mío es el Centro Nacional de Educación Ambiental y es donde yo trabajo. Me llamo Álvaro, soy el director del centro y tengo la suerte de trabajar aquí en un lugar que es además reserva de la biosfera y es la zona de especial protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Hace unos meses se nos ocurrió la idea de hacer unas jornadas de puertas abiertas dentro de las actividades que se están organizando en la Unión Europea por la Semana Verde, la Green Week. Y bueno, pues la verdad es que como estamos en la situación que estamos, no hemos visto opción de hacer puertas abiertas presenciales, pero se nos ha ocurrido hacer una visita virtual, una jornada de puertas abiertas virtual, para que todos podáis conocer quiénes somos, dónde trabajamos y en qué trabajamos. Lo primero que os quería comentar es quiénes somos. El Centro Nacional de Educación Ambiental, conocido como el CNEAM, se empezó a trabajar en el año 1987 como una iniciativa totalmente pionera en aquellos años para trabajar en la educación ambiental. Dependemos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que es parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿A qué nos dedicamos en el Centro Nacional de Educación Ambiental? Bueno, pues nos dedicamos a varios temas, ¿no? Fundamentalmente a la educación ambiental, que es nuestro soporte, pero también a temas como la formación en temas ambientales y la comunicación y documentación de temática medioambiental. Actualmente somos cerca de 50 personas trabajando aquí diariamente y tampoco debemos olvidarnos que aparte de ser una unidad de un ministerio, somos un centro, un edificio donde también pues, trabaja gente en otras áreas, en limpieza, en seguridad, en vigilancia, sin olvidarnos del trabajo administrativo que se hace para que el centro funcione administrativamente, para que sacar los contratos adelante y hacer un seguimiento. Bueno, pero no me quiero extender mucho más y creo que lo mejor es que conozcáis de primera mano, con los profesionales y la gente que trabajamos aquí, qué hacemos, cómo lo hacemos y que conozcas el centro en lo que es una jornada de puertas abiertas, aunque sea de manera virtual. Cuando deje de ser virtual, os invitamos a todos a que vengáis por aquí y nos conozcáis. Hola, buenos días. Bienvenidos al CNEAM. Estamos a vuestra disposición para que la visita sea de vuestro agrado. Hola, buenos días. Os doy la bienvenida a la sección de Educación y Cooperación del CNEAM. Yo soy María Sintes y soy la coordinadora de esta sección, que la constituimos 8 personas. Como su propio nombre indica, pues tenemos dos ámbitos de trabajo. Uno está vinculado a lo que podríamos denominar programas educativos. Hay algunos dirigidos de forma clara a la escuela. También hay oferta educativa dirigida a público general. Hemos tenido ocasión de diseñar y de, digamos, divulgar programas educativos con cierto éxito, como han sido pues, Hogares Verdes o el de Mi Escuela para mi Ciudad. Hemos puesto a disposición de la profesión de educación ambiental materiales, propuestas didácticas, exposiciones. Pues el programa CNEAM con la escuela lleva ya casi 30 años ofreciendo unos recursos muy interesantes, al menos eso creemos nosotros, para los profesores, para estudiantes, para colegios, sobre cómo abordar soluciones a los problemas ambientales que tenemos aquí alrededor. Aquí en este entorno que tenemos, sobre todo, pues ofrecemos tanto actividades en el interior como principalmente luego en el exterior, porque gozando de un ambiente como este que tenemos aquí, pues es lo que queremos, que la gente aprenda y disfrute a la vez.
Este proyecto de educación ambiental está dividido en 4 niveles. En el primero trabajamos con niños y niñas de quinto y sexto de primaria y trabajaríamos el tema del agua. En el segundo trabajaríamos la biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad y la importancia de la biodiversidad a través de los rastros, huellas, excrementos de todos los animales que conviven por aquí con nosotros. En un tercer nivel la cosa se complica un poquito y trabajamos ya con los alumnos más mayores de cuarto de la ESO, a partir del cuarto de la ESO, el tema de los recursos naturales, los beneficios que tiene el entorno para nosotros, y en un último nivel sería un tema más participativo. A través de pequeños trabajos que hacemos aquí por el entorno con los alumnos, inculcamos la participación como método de aprendizaje. El programa Visitas de Estudios del CNEAN va dirigido a esos colectivos, organizaciones, instituciones que nos visitan a lo largo del año para conocer la metodología y el funcionamiento de las diferentes líneas de trabajo que se desarrollan en el CNEAN y de esta manera poder trasladar algunos de los aspectos que aquí se desarrollen en sus proyectos de trabajo. Otro de los recursos que ofrece el CNEAN es este recurso interpretativo, 5 itinerarios autoguiados para que la gente pueda conocer algo más sobre el entorno que nos rodea, tanto desde el punto de vista natural como del patrimonio cultural e histórico. Una buena alternativa para conocer el entorno que nos rodea es participar en alguno de los programas de itinerarios guiados que oferta el CNEAN. En este caso contamos con 2 programas, uno más veterano, el de excursiones didácticas, que lleva funcionando desde el año 2004. Es un programa temático en el que intentamos abarcar pues, todos los temas que estén relacionados con el entorno, con el paisaje que nos rodea, de Balsaín y de la Sierra de Guadarrama. Lo desarrollan especialistas en cada materia. Y en el caso de los paseos de verano, al contrario que en las excursiones didácticas, que siempre contamos con especialistas, aquí los desarrollamos los propios técnicos del equipo, con la larga experiencia que tenemos en interpretación de patrimonio natural y cultural. Desde el año 2002 el CNEAN viene desarrollando un programa de exposiciones temporales en sus instalaciones. El objeto es acercar al visitante diferentes temas. Los temas que hemos tratado en este programa de exposiciones han sido muy variados. Hemos tocado temas relacionados con la cultura tradicional, por ejemplo la transhumancia, también en varias ocasiones. Y luego también pues, un montón de exposiciones relacionadas con conservación, con impactos, con sostenibilidad, como decíamos, con biodiversidad. La otra gran pata, cooperación. La joyita de la sección de cooperación sería el programa de seminarios que mi compañera Mónica os explicará más tarde. Hola, soy Mónica y participo en la coordinación de varios seminarios del programa de seminarios del CNEAM. Consiste en la generación de foros de reflexión, de debate, de grupos de expertos y profesionales en determinadas materias relacionadas con el medio ambiente en general y con la educación ambiental en particular. Cada año se celebran más de 20 seminarios de distintas materias. Algunas pueden ser muy vinculadas con la educación ambiental, como por ejemplo el seminario de interpretación ambiental, el de documentación ambiental. Otros seminarios tienen una temática más relacionada con otros temas ambientales, como por ejemplo los programas de seguimiento en parques nacionales o el seminario sobre fiscales ambientales. Para mí el gran valor de los seminarios no es el mero hecho de que sea un foro donde se comparte información, sino que son lugares en los que se generan redes de profesionales que pueden consultar sus dudas y pueden incluso llegar a crear y desarrollar iniciativas conjuntas que tienen mucho valor para el sector. Si queréis más información sobre las temáticas que se barajan en los seminarios, podéis acceder a nuestra página web y verlo ahí. Hola, soy Mercedes y coordino la sección de información y documentación. Estamos centrados en materiales de educación ambiental y tenemos 2 líneas de trabajo muy relacionadas, el centro de documentación y la página web. En ambos casos lo que pretendemos es aportar materiales especializados y ser un foro de encuentro y formación para los profesionales del sector. Los detalles os los cuentan ahora mis compañeros. Les paso el testigo. Hola, soy Teresa y trabajo en la biblioteca del CNEAM. Esta biblioteca está especializada en educación ambiental, espacios naturales y medio ambiente en general. Si consultas nuestro catálogo en Internet, verás que tenemos todo tipo de materiales,
libros, revistas, juegos, sonidos, fotografías y una gran biblioteca digital. Puedes solicitar el préstamo de 5 materiales por correo y te lo enviamos a cualquier domicilio. En nuestra web podréis encontrar guías de lectura sobre educación ambiental, biodiversidad, cambio climático, algunos parques nacionales y mucho más. Venga, Antonio, te toca. Hola, soy Antonio y me encargo de gestionar la fototeca del CNEAN. La fototeca tiene más de 22.000 fotografías y están disponibles en nuestra web gratuitamente para todas aquellas personas interesadas en estas imágenes. La temática que abarca va desde los ecosistemas nacionales hasta el cambio climático, pasando por el impacto ambiental, la educación ambiental y temas variados de medio ambiente. El CNEAN cuenta con un archivo de imágenes, de vídeo, que desde hace unos años hemos ido digitalizando. Además, también tiene un archivo de sonidos en formato MP3 y WAV. Todas estas imágenes las podéis consultar en el buscador de la fototeca de nuestra página web. Y ahora os dejo con Isabel y con Gema. Hola, soy Isabel. Hola, yo soy Gema. Una de las actividades que se llevan a cabo en el Centro de Documentación del CNEAM es la animación a la lectura. Esta actividad la realizamos a través de cuentacuentos y colaborando con los coles y con las entidades que nos lo solicitan, por ejemplo, en la Semana Cultural de Balsaín. Los cuentacuentos normalmente se realizan en el exterior del CNEAM durante los meses de julio y agosto, en los que puede participar toda la gente interesada sin límite de edad. Cuando finaliza el cuento, se realizan actividades y talleres relacionados con el contenido del mismo, por ejemplo, muñecos de plastilina, pinturas, máscaras. La programación de estas actividades la podéis encontrar en la web, en la sección del Centro de Documentación. Muchos de estos cuentos, junto con otros libros infantiles y juveniles, así como didácticos, están disponibles en nuestra biblioteca para préstamo y durante el curso escolar se los prestamos a los coles de la zona. Y cuando estos coles nos piden colaboración puntual, por ejemplo en el Día del Libro o en el Día de las Bibliotecas, vamos a los centros escolares con cuentos e historias para contar a los niños. Y ahora Rosa os seguirá contando. Hola, soy Rosario y os voy a hablar de los proyectos de coordinación y colaboración. Las redes son muy importantes para el CNEAN y desde aquí coordinamos el catálogo colectivo de las bibliotecas de la Red de Parques Nacionales de la que formamos parte. De este modo, la información sobre estos espacios protegidos está accesible para la ciudadanía. Otra red que coordinamos es RECIDA. ¿Y qué es RECIDA? Es la red de centros de información y documentación ambiental. Más de 130 centros de documentación de distintas administraciones especializados en medio ambiente y espacios naturales protegidos presentes en las 17 comunidades autónomas. Uno de nuestros tesoros más preciados y que queremos compartir con vosotros es el Directorio de Centros de Documentación Ambiental. A nivel local colaboramos con la red Vivar de Bibliotecas y Archivos de Segovia y en internacional colaboramos con la sección de Bibliotecas Sostenibles de la IFLA. Venga, ahora las chicas de la web. Hola, soy Esther y junto con mi compañera Mabel trabajamos en la edición de la página web y la carpeta informativa del CNEAM. Nuestra página web es un portal lleno de recursos especializados en educación ambiental y medio ambiente. Además, en nuestra carpeta informativa destacamos cada mes las novedades publicadas en la web. Encontrarás un completo y práctico fichero de recursos en temas ambientales permanentemente actualizado. Los contenidos están organizados en secciones temáticas. ¿Quién es quién?, artículos de opinión, congresos, jornadas, eventos, recursos de educación ambiental, medio ambiente en general, noticias de actualidad. Si quieres mantenerte informada y estar al día, solo tienes que suscribirte con tu correo electrónico en nuestra web y así recibirás cada mes en tu correo directamente nuestra carpeta informativa. Hola, buenas. Mi nombre es Javier y soy el responsable de las exposiciones itinerantes del CNEAM, ¿vale? Es un programa de exposiciones donde podéis ver aquí algunos ejemplos que os hemos puesto. Son exposiciones de temática ambiental que van dirigidas a entidades y colectivos sin ánimo de lucro para aumentar esa concienciación ciudadana en la población en general. Las condiciones del préstamo son muy facilitas. Simplemente nos tienen que llamar, elaboramos un calendario por orden de llamada y a partir de ahí realizamos el préstamo. Los gastos imputables a este mismo serían simplemente los gastos de transportes asociados. Actualmente en el programa disponemos de 11 exposiciones que suelen sufrir variación a lo largo de los años, según va habiendo incorporaciones y va habiendo retiradas. Estas 11 exposiciones conllevan una temática muy variada y os emplazo a que entréis en nuestra página web, podáis darle un vistazo y podéis solicitarnos alguna si queréis.
Hola, buenos días. Soy Luis Cano, coordino actualmente la sección de formación ambiental del Centro Nacional de Educación Ambiental y en ella pues pretendemos desarrollar acciones formativas dirigidas pues a que la población y los diferentes sectores ocupacionales se integren en unas políticas establecidas medioambientales. También coordino el programa de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados para poner en marcha una actividad única en la cual participan jóvenes españoles de toda nuestra geografía y comparten una semana de conocimiento y actividad en un medio rural en diferentes pueblos, participando de unas acciones que están mezcladas lo que sería la parte del aprendizaje a través de la realidad y del trabajo directo con el conocimiento teórico y necesario mezclado con la diversión, el respeto a la cultura tradicional, al entorno ambiental, etc. Hola, soy Alicia. Hola, yo soy Inmaculada. Y trabajamos en la sección de formación ambiental del CNEAM. Os vamos a contar un poco los programas que desarrollamos en este área. Entre los programas tenemos el de aulas ambientales, que lleva ya desarrollándose muchos años y se hacen cursos destinados sobre todo al sector de la educación ambiental, la conservación y el desarrollo sostenible. Son cursos que se suelen hacer en verano y que se publicitan en la web. Otro programa que tenemos también son los cursos en línea. Llevamos ya varios años haciendo cursos sobre todo para temas de investigación de causas de incendios forestales y un curso que ya llevamos teniendo con mucha demanda y que tiene mucha aceptación es el curso de formación de guías en la red de parques nacionales. Además de los programas ya comentados, hay unos cursos interinstitucionales que se desarrollan en base a convenios de colaboración con diferentes organismos como la Dirección General de la Guardia Civil. También existe el programa Conocimiento en Red, que son actividades formativas relacionadas con la red de parques nacionales. Y por último está el programa de reservas de la biosfera, que consiste en una colaboración con el Consejo Gestor de las reservas. Si queréis más información sobre el programa de formación, os animamos a que consultéis la página web donde tenéis información de todos los cursos y todos los formularios para poderos inscribir. Os invitamos a que participéis en nuestros cursos donde seréis bien recibidos. Hola, soy José Luis Carrera, coordino la sección de administración. La sección está compuesta por un equipo de 5 personas. Nos dedicamos a transformar en presupuesto los objetivos y los programas del centro y para ello utilizamos 2 sistemas. Uno es a través de anticipos de caja fija y otro es a través de expedientes. El reparto de las tareas que gestionamos en administración podríamos decir que están compuestas o están repartidas entre una parte de recursos humanos, otra parte de entrada y distribución de la documentación que entra en el centro. Hay otra parte que también atendemos, que es la gestión de los precios públicos de todos los usuarios que utilizan las instalaciones, y eso implica la elaboración de las facturas por esos precios públicos. Y hay otra parte que es la gestión de las certificaciones de todos los servicios que aglutinan el mantenimiento y la apertura diaria del centro, como pueden ser certificaciones de limpieza, certificaciones de vigilancia, etc. Si yo tuviera una escoba, pues claro que tengo una escoba y un equipo maravilloso del cual formo parte. Yo soy Silvia y nuestro equipo se encarga de limpiar y desinfectar el centro para que éste pueda llevar a cabo sus actividades.